sobre la integración latinoamericana, como lo decía Jenny, en unos tópicos que dan cuenta de la realidad a veces fantasiosa de nuestra América Latina. En Colombia, particularmente, a portas de la apertura económica, fueron asesinados 5 candidatos presidenciales de distintas vertientes. Y en América Latina hemos visto desde lo inimaginable hasta lo quimérico. Fiscales anticorrupción metiendo a la cárcel a quienes luchaban contra la corrupción para que luego llegaran a los gobiernos precisamente los corruptos. No es un prejuicio, así lo dice la historia si la revisamos a profusión. Hemos tenido quizás una realidad desgarradora, según el portal Migration Data. En las últimas 2 décadas en América Latina han migrado más de 17 millones de personas en todo el continente. Eso es equivalente a toda la población de los Países Bajos o de Holanda. Y ese es un dato triste, porque se trata de que nuestro principal producto de exportación consiste en exportar mano de obra barata, pero en sí mismo desarraigar a hermanos y hermanas latinoamericanas de su cultura, de su territorio, de su familia, de su vida y de sus designios dentro de nuestro propio continente. En Colombia, la cuenta corriente de la balanza de pagos indica que el segundo rubro más importante después de las exportaciones de petróleo, o mejor, digamos, de ingreso de divisas en el país, son las remesas de colombianas y colombianos que se han tenido que ir al exterior bajo condiciones indignas en muchos casos. Yo sé que si revisamos al interior de nuestras vidas encontraremos más de un caso. Colombianas y colombianos que han tenido que cruzar las fronteras porque principalmente las disparidades en las oportunidades económicas y laborales pues les han obligado a tener que refugiarse. Y este es otro tipo de refugio, sin contar además ese flagelo de la guerra y del narcotráfico que se suma a la triste historia de miles de migrantes en Colombia y en Latinoamérica. Y ese tendrá que ser entonces uno de tantos temas que vamos a tener que discutir en estas jornadas. Los migrantes no como sujetos que tienen que evaluarse en el marco de una política neoliberal como pobres, residuales de mercado, por lo tanto, sujetos a los que hay que beneficiar con transferencias monetarias para mantener un status quo, o si estamos hablando en esencia de trabajadoras y por lo tanto reconocerles de una forma distinta, y ahí entraremos a hablar de la economía popular, no como política pública local, que también, sino también como política pública regional. Y allí mismo pensarnos que no tiene nada de quimérico pensar soluciones a los problemas de nuestra gente en la vía latinoamericana, y que por lo tanto tenemos que pensarnos en la libertad de generar políticas públicas desde nuestras epistemologías, que superan incluso las pretensiones de políticas locales, y enhorabuena que nos estemos pensando entonces esto como continente, porque también tendremos que hablar de las restricciones financieras para lograr cambiar la realidad material de nuestros pueblos, y entonces las políticas impuestas de bancos centrales independientes que tienen en sí misma una responsabilidad en la distribución funcional del ingreso, es decir, en la renta entre trabajadores y capitalistas, que también supera las fronteras y que también ha sido una imposición desde el norte global frente a nuevas políticas y alternativas para superar el hambre, el desempleo y la pobreza en Latinoamérica.
Y por último, una defensa férrea a la autonomía regional en defensa, insisto, de nuestras democracias y de nuestros regímenes democráticos. El lawfare es un fenómeno real, opera. En Ecuador lo han padecido, nuestros hermanos brasileros lo han padecido, en Argentina y en todos aquellos países donde los pueblos se han determinado el cambio. Ha habido una consecuencia que en el siglo XX se manifestaba a través de los golpes militares y que en el siglo XXI se manifiesta de una manera más sofisticada en un triunvirato entre la prensa corporativa, entre los órganos de control y entes acusatorios y la extrema derecha o aquellas fuerzas políticas que no renuncian a perder sus privilegios. Todo esto determinará una agenda de discusión en estos 2 días que, más allá de lo que podamos decir, en mi caso como funcionario del gobierno, pero también en una asociación diáfana, transparente con la academia, pueda brindarnos herramientas para poderle entregar o poder abanderar junto a nuestros hermanos y hermanas de la patria grande nuestros propios designios y nuestra propia bandera de libertad. Así que bienvenidas y bienvenidos a este espacio donde estoy seguro que las conclusiones nos llevarán a feliz puerto. Muchas gracias. Agradecemos a Daniel Rojas por su intervención.